Ahora, hablemos un poco sobre otro concepto muy importante que son las bases de datos. Este es otro concepto que tienes que manejar a la hora de reclutar perfiles IT, sobre todo aquellos que son de la parte de backend, perfiles del lado del servidor, perfiles como el de DevOps, administradores de base de datos o también otros perfiles que trabajan o manejan datos como los científicos de datos, ingenieros de datos, etc. En primer lugar, una base de datos, partamos de aquí, una base de datos es una colección organizada de datos. Estos datos se almacenan electrónicamente en un sistema de computadora. Por ejemplo, imagina que vas a la página web de tu banco en línea. Probablemente para hacer una transacción digital, enviarle dinero a alguien, tu banco debe consultar su base de datos para verificar en primer lugar tus credenciales, verificar cuánto dinero tienes efectivamente en tu cuenta y también verificar si la persona a la que le envías dinero también tiene una cuenta dentro de ese mismo banco. Todo esto es básicamente una consulta que se hace a una base de datos. Entonces, en el ámbito de la programación, todo lo que se muestra en un programa o aplicación generalmente parte de consultas de información que se hacen a una base que funciona como almacenamiento de toda esta información. Ahora, ¿y cómo se le puede indicar a la computadora la forma en que queremos ordenar esos datos? ¿O cómo lo pueden hacer los programadores? Esto lo hacen a través de lenguajes de consulta o en inglés se le conoce como Query Language, lo puedes encontrar con las siglas QL. Este lenguaje a su vez puede presentarse de dos formas, de manera estructurada o no estructurada. A un lenguaje estructurado se le conoce como SQL y al no estructurado se le conoce como no SQL. Los desarrolladores de software deben manejar este tipo de lenguajes, SQL y no SQL, dependiendo del caso, para poder crear bases de datos. Y es muy común también que manejen ambos tipos de lenguajes, pues todo dependerá del tipo de aplicación o programa que estén construyendo. Así que te pongo un ejemplo más detallado de esto. Aquí te muestro algunos lenguajes tanto para bases de datos estructuradas, que también se conocen como relacionales o SQL. Estas son, por ejemplo, podemos encontrar a Oracle SQL, podemos encontrar PostgreSQL y MySQL, como lo ves acá. Hay muchísimas más, pero estas suelen ser las más comunes. Por el otro lado, también tenemos lenguajes para bases de datos no estructuradas o no relacionales, también conocidas como no SQL. Y algunos ejemplos populares pueden ser Cassandra, Redis, DynamoDB o MongoDB. Ahora, ¿cómo puedes usar estos conceptos para hacer reclutamiento IT? Usualmente cuando releves los requerimientos de tu vacante y si el perfil lo amerita, debes preguntar a tu cliente o hiring manager qué tipo de bases de datos va a utilizar ese profesional. Preguntarle si serán bases de datos relacionales o no relacionales y con qué tecnologías de todas estas que ves aquí y muchas más va a trabajar esa persona. Nuevamente, no tienes que aprenderte todo esto de memoria porque te dejé en los enlaces de abajo la hoja de ayuda sobre bases de datos que también puedes consultar cada vez que necesites. A medida que reclutes más y más perfiles IT, esta clasificación te aseguro que te la vas a aprender de memoria y te va a ser mucho más fácil identificarlo. Por ejemplo, si en una entrevista con un candidato, este te dice que recientemente solo ha trabajado con bases de datos no relacionales, ya tú sabrás que puedes indagar más y preguntarle, por ejemplo, ¿has trabajado con MongoDB o con DynamoDB? Es decir, ya vas a saber identificar cuáles bases de datos corresponden a su perfil. De esa forma le vas a poder demostrar que conoces de lo que estás hablando, que dominas las tecnologías y eso te va a ayudar a tener mejores resultados.